siendo ocupado por una masa, una neomasa, entonces la hipertensión va en incremento. Entonces influye acá la presión atmosférica, la hidrostática, el llenado, ¿no? Entonces esto produce la presión intracraneal. Y la presión intracraneal es la PAM menos la presión de perfusión cerebral está dada por la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Monroe de Kennedy? El cerebro en sí tiene un peso aproximado de 1000 a 1200 gramos. 150 cc de líquido cefalorraquídeo y 150 de vasos sanguíneos arteriales y venosos. Entonces, y hablando de porcentaje, el 80% está ocupado de la masa encefálica y 10-10 se dividen entre el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos. Entonces, este es un equilibrio entre el cerebro y las estructuras que podrían adaptarse. O sea, el líquido cefalorraquídeo y la sangre podrían adaptarse al cerebro, más no al revés. El cerebro no es el órgano vital, ya que no puede sufrir agresión. Entonces, ¿por qué aumenta la presión intracraneal? Cuando hay una hemorragia, un edema, doctor. Claro. ¿Por qué? Porque hay alteración de una de estas estructuras. Por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, un hematoma. Esto me genera un edema cerebral, lo cual ocupa un espacio. Aumenta la presión. Entonces, al ocupar ese espacio, lo primero que trata de compensar es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay menor producción de líquido cefalorraquídeo, pero esto soporta hasta cierto punto y luego empieza a alterarse los vasos sanguíneos. Entonces, hay alteración del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, y luego se vienen ya las herniaciones que vamos a tocar. Tenemos entonces el tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y la sangre, ¿no? Y la masa que puede ocupar, ya sea tumoral, hemorrágica o líquido en sí, por ejemplo en una hidrocefalia. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? Este, por ejemplo, es una hidrocefalia, ¿no? Que está ocupando un espacio dentro de la caja encefálica. Acá tenemos una contusión hemorrágica con el edema que está produciendo, ¿no? Acá son dos contusiones, ¿no? Una anterior, una frontal y una occipital. Acá en sí vemos un edema, hay borramiento de surcos y fisuras, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? Porque mira, prácticamente los ventrículos no se ven, ¿no? Prácticamente se han borrado los ventrículos. Entonces, a simple vista parecería un cerebro normal, ¿no? Si uno no se da cuenta. Entonces, lo pasarías por algo. Pero si esto puede ser de causa infecciosa, por ejemplo, ¿no? Una meningitis, encefalitis, ¿no? También te podría condicionar el tipo de Entonces, hay un aumento significativo de la presión intracraneal. Esto conlleva a mecanismos de compensación que están dados por el líquido cefalorraquídeo y la sangre. ¿Cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo normalmente? 1000, no, 50. ¿Cómo es la producción? Claro, 150 cc que se intercambian cada 6 a 8 horas.
Entonces, ¿cuándo se considera una hipertensión endocraniana? La presión normal es de 5 hasta 15. 15. Puede mayor a 20 patológico. En muchos libros ustedes van a encontrar que se considera hipertensión endocraniana a partir de 20. ¿Ya? Pero en las últimas literaturas es a partir del 22.5. ¿Ya? Eso es este valor crítico, este 2.5, es en la especialidad. No lo sugerimos, pero para temas, digamos, que le preguntan en el examen, en el UNAM, si te ponen 20, esa es. Y si te ponen este valor, esta es. Porque hay algunos especialistas que hacen los exámenes, ¿no? Y te pueden poner. Entonces, pregunta del examen. De 15 a 20 se considera. Es compliance. Eso no es patológico. Es un compliance que el cerebro en ese transcurso todavía se adapta. No se considera hipertensión endocrinal. No son los mecanismos de compensación que trabajan en ese lapso. Es como la diabetes, ¿no? Se considera diabetes a partir de No, diabetes 120, 75. ¿y cuánto es la glucosa normal? De 80 a 100. De 70 a 100 en ¿Y ese es más o menos? No, después. Más o menos eso. 126 dos veces. Si has comido eso. Entonces acá podemos ver una imagen, ¿no? Donde podemos ver el volumen de cada estructura, ¿no? La masa encefálica, las arterias, las venas, el líquido circular raquídeo. Entonces, si alguno de estos se altera, entonces ya empiezan los mecanismos de compensación que finalmente conllevan a una hipertensión. Entonces, este es el inicio, ¿no? Cómo empieza, ¿no? El mecanismo empieza en un estado, ¿no? Aparentemente compensado, y luego agota los mecanismos de compensación y empieza a incrementarse la presión intracraneal, y hasta tal punto que producen las herniaciones. Y las herniaciones, ustedes saben cuáles son las herniaciones más frecuentes que sufre el cerebro. La del lúpus, la amigdalina. Ajá. La más grave, ¿cuál es? El uncus, la herniación uncus. También, acá tenemos, ¿no? Las hernias que por agotada los mecanismos de compensación, los gradientes de presión, hay un desplazamiento del tejido cerebral, entonces como no tiene dónde expandirse, entonces empieza a empujarnos a las estructuras y quiere salir por donde hay pues un agujero, ¿no? ¿Dónde dijimos el agujero? Pero magro, es la última parte donde se hernia una parte de esta patología. Entonces, tenemos hernias de uncus que podrían ser unilaterales o bilaterales. Pueden ser subfacial, el cíngulo, transtentorial y también por las amígdalas cerebelosas. Es lo último que sería en este caso. Entonces va en ese orden, ¿no? Transtentorial, subfacial, transtentorial ascendente y al último de las amígdalas cerebelosas. Acá tenemos algunos ejemplos: hernia del uncus, del cíngulo y hernia amigdalina. ¿Cómo podemos localizar? Acá tenemos dos ojitos, ¿no? Generalmente medimos las pupilas. Entonces, las pupilas, ¿saben por qué se dilatan? Porque activación de la cepa en el tronco encefálico. ¿Ya? Hay una compresión a nivel del mesencéfalo
que hace que se altere la vía parasimpática y tener esa limpieza. Claro, está en lo correcto desde el compañero. La midriasis cubilar es un signo de alarma. Ya te está manifestando que el paciente podría morir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está comprimiendo al nervio. La masa está comprimiendo al nervio y te está avisando al paciente que va a fallecer. Yo una vez he entrado a un paciente de TEC severo con un estado evolutivo de 3 días. O sea, ha entrado por emergencia y estaba 3 días. Y en el transcurso de 30 minutos a 1 hora ha hecho midriasis. Primero unilateral y luego bilateral. ¿Ya? Y bueno, este tipo de pacientes generalmente la mayoría ya no lo operan. Porque tiene secuelas postquirúrgicas que no desearía. Familiares a veces no aceptan. Yo entré a operar a este paciente. Ya, él estaba en UCI y le hice una cranectomía descompresiva. El paciente actualmente viene, me visita en mi consultorio, me habla. Obviamente está en grado 14, no está en sus 5 cabales, pero sí, cómo se salvó este paciente. Pero muchos de los colegas ya no lo operan. Cuando hay midriasis bilateral, ya el pronóstico es bajo. No, todo se puede operar. El tema es las secuelas. Claro. Por ejemplo, una hemorragia de ganglios basales no lo operamos. ¿Por qué? Porque mucho al hecho de invadir hasta los ganglios demás vas a lesionar que sanarlo. Hay ciertos criterios que hay que evaluar. Entonces, lo compensamos a este paciente que tiene cefaleas, vómitos, edema de papila también ya te está diciendo, ¿no?, que ya tiene pues una lesión evidente, un síndrome de hipertensión peritoneal. Entonces, ¿cómo lo podemos manejarlo? Mediante osmóticos, ¿no? Tenemos en el mercado mannitol, soluciones hipertónicas, UCI, barbitúricos. Entonces, en estos casos sí aplicamos ese tipo de ventilación también, pero hiperventilación es por un corto periodo, entre 30 minutos hasta máximo hasta 30 minutos. Esto te da tiempo, digamos, que llamas al neurocirujano y mientras que demora en evaluarlo, entrar a la sala, ese espacio es el que te da, no es el tratamiento en sí, solo te da una ventana de chance. Entonces, ¿cómo podemos registrarlo? Hay monitores PIP. No todos los hospitales cuentan con este monitoreo PIP, solo las neuro-UCIs. Acá los hospitales que conozco tienen Almenara y Norberto. Y ahora recientemente en el hospital de policía del Nuevo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se coloca la válvula? Se puede colocar intraventricular. El más fidedigno que nos da es el intraventricular. Se puede también colocar intraparenquimal. Y también pues las subdurales que no tienen mayor confiabilidad, pero en ese orden no, pero sí se pueden colocar. Entonces esto nos ayuda para manejar los parámetros, ¿ya? Aumentar mecanismos de compensación para evitar daño encefálico. Acá tenemos una imagen, ¿no?, de qué lugares se le pueden colocar el registro de PIP. Es un catéter que entra, por ejemplo, como este. Acá está, por ejemplo,
intraventricular, acá subdural, intraparenquimatoso y subaracnoideo. Entonces el más fidedigno es el intraventricular, que va a un monitor, donde te avisa, ¿no?, cuánto está su presión intracraneal. Entonces, si digamos que su presión ha superado los 22.5, la última medida que se adopta en estos casos es la craneotomía descompresiva. Primero se agotan los medios de compensación médicos. Y la última instancia es una cascada, es decir, y al final se hace la craneotomía descompresiva. Pues medidas generales, ¿no?, valorarlos, mantenerlo en la mejor normotermia posible, hipovolemia, hiponatremia, hiperglucemia, hipoxemia. Entonces, estos son medidas momentáneas que se podrían optar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a los niveles, también, no todos los hospitales también tienen uso, ¿no? Entonces hay que ver la modalidad de referirla, la manera de referir los pacientes donde tengan, pues, cuidados intensivos, para que sea un manejo conjunto de neurocirugía y cuidados intensivos. Entonces, de acá lo que tiene que llevar, la última parte donde llega es la craneotomía descompresiva. ¿Ya? Si tiene, digamos, una hidrocefalia, le colocamos un DDE. A veces en una hemorragia se entra hasta el cuarto ventrículo y obstruye el trayecto normal del líquido encefalorraquídeo. Entonces, para ello, para sacar el líquido para afuera, lo colocamos un sistema de ventilación ventricular externa, ¿no?, para compensar el cerebro. Bueno, en conclusión, el síndrome de hipertensión craneana es de manejo multidisciplinario, no solamente de una especialidad, requiere de un manejo por la UCI, por el neurocirujano. En primera instancia, ustedes identificar, ¿no?, los signos neurológicos que sí requieren, pues, un manejo especializado, ¿no? En tal sentido, todo este acápite conlleva, pues, una enfermedad grave que está sufriendo el paciente, un tumor o un traumatismo craneoencefálico o alguna patología que podría estar contribuyendo a la masa encefálica. Eso podría ser el resumen de ¿tienen alguna duda hasta acá? Bueno, después de esa derivación ventricular externa, los pacientes se llenan la bolsita, lo adaptan a postres, que es la cuestión, me parece, la derivación ventricular, y se llena. Y te dicen, no lo deben tocar ese cirujano, pero cuando ya está lleno no hay ninguna alteración, porque a veces se llena y el neurocirujano, como está que opera y fuera, ya no viene y no lo descarta. Entonces, se llena y está ahí, y el paciente lo ve porque se va edematizando, ¿no?, y se vuelve a edematizar. Les dicen que no lo toquen con la intención de no contaminarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que el personal, cuando hay mucha manipulación, se contamina y te puede dar una infección de líquido encefalorraquídeo. Y el paciente fallece más por la infección que por la misma patología en No sí. pasa nada así cuando se llena y se queda ahí todo lleno. No, tiene un tiempo de espacio. Puedes esperar hasta 2 horas. Ya. Pero sí, ahí tiene una llavecita. Tiene una bolsita. Sí, pero no, o sea, no tenemos ese, eso es lo que usted dice, es un ya, equipo. lo que tú te refieres son artesanales. Artesanal lo hacen, no sé, por ejemplo, en el hospital Hipólito lo hacen artesanales. Ya. Y no tenemos, porque me imagino que cuesta caro y que no lo han comprado, ¿no? Ajá. Y entonces lo que hacen los neurocirujanos lo traen y lo traen así artesanalmente en una bolsa para transfusión de sangre. Y lo colocan ahí. Y ellos van y operan y los dejan. Ya. Y, son así. Las artesanales tienen mayor riesgo de infecciones. Entonces, No está recomendado. y Pero así eso es para salvar en el momento. claro, así es, doctor. Y no vienen, pues a veces no vienen los neurocirujanos y estamos que esperamos.
estado quemando, si están en cirugía. Y a veces vemos si se está, pues, si cuando se está desmatizando lo que está bajando empieza nuevamente la